Hoy vamos a hablar de un canal que revolucionó el cómo escuchar música, hacer anuncios o crear tendencia. Hoy hablaremos de la MTV. ¿Sabes ese momento en el que miras un videoclip y piensas, wow, no entiendo nada, pero me flipa cómo se ve? Eso se lo debemos a la MTV. MTV no solo cambió la manera de escuchar música, la transformó en una experiencia visual. Fue la primera vez que la moda, la publicidad y la música se sentaron juntos en una mesa y dijeron, hagamos arte que venda y venta que inspire. Hoy vamos a hablar de cómo MTV creó un nuevo lenguaje visual, uno que sigue vivo cada vez que subimos un reel, un spot o una campaña. Antes del 81 la música vivía en la radio, en los vinilos, en los carteles de las giras y en esas tiendas donde podías escuchar la música antes de comprarla, donde el vendedor, que se lo había escuchado todo, te hacía un escáner musical y te decía ¡habemos novedad! La imagen del artista era importante, sí, pero se comunicaba con fotografías, revistas o actuaciones televisivas muy estáticas. Los videoclips que existían eran casi teatrales. David Bowie, Queen o ABBA filmaban sus canciones como si fueran performances para la BBC. Nada de ritmo visual, nada de historia. Era un plano fijo, artista al centro y luces básicas. Aunque si os mola la historia del videoclip, tengo información suculenta. Y en la moda y publicidad, el lenguaje era igual de ordenado. Planos limpios, narraciones con voz en off, productos bien iluminados y actrices perfectamente peinadas. Todo aspiracional, todo perfecto. El mensaje era claro, compra esto y serás feliz. Hasta que llegó un canal que decidió gritarlo, bailarlo y desordenarlo todo. 1 de agosto de 1981, MTV emite su primer videoclip. Video Killed the Radio Star, de The Buggles. Fue casi poético, la televisión matando a la radio. Pero en realidad fue la televisión reinventándose a sí misma. MTV nació en plena era Reagan, con una juventud saturada de política y televisión seria. Crearon un canal para niños, Nickelodeon. Pero había una gran parte de la población a la que faltaba llegar. Los primeros experimentos se hicieron a la misma cadena de Nickelodeon, y al ver el impacto que generó, se tiraron de cabeza. Y de pronto aparece un canal que hablaba en su idioma. Colores saturados, tipografías eléctricas, ritmo frenético y sobre todo, actitud. Era como si un fanzine, una discoteca y un anuncio de Levi's hubieran tenido un hijo y lo hubieran enchufado a la tele 24/7. En Europa nos llega por satélite con la primera aparición de Elton John desde Ámsterdam en el 87. Pero en España nos llegará como un canal más con la TDT en 2002. Donde ya es un canal con música, pero también con mucho reality. Con la MTV la música dejó de sonar y empezó a verse. Los artistas ya no solo lanzaban canciones, lanzaban estéticas. Y con ellas nacieron iconos visuales que redefinieron la moda. Madonna fue de las primeras en entenderlo. Sus corsés de Jean-Paul Gaultier, los crucifijos, las medias rotas, no eran solo accesorios, eran un discurso, una mezcla entre rebeldía y feminidad que cambió por completo el armario de los 80. Prince jugaba con el color púrpura y los encajes como nadie, mientras David Bowie ya había sentado las bases del gender bending que MTV amplificaría a lo grande. Y Michael Jackson, con su chaqueta roja de Thriller, convirtió un videoclip en una pasarela cinematográfica. Thriller fue el primer videoclip que costó más de $1 millón. Era un corto musical, un espectáculo de moda y coreografía. Fue la primera vez que la ropa tenía narrativa. Esa chaqueta era parte del personaje, del mito. De pronto, la moda no solo se veía en las revistas, se veía en movimiento, al ritmo del beat. Y los diseñadores entendieron rápido el poder de esa pantalla. Mugler, Westwood, Versace, Gaultier... Todos empezaron a colaborar con artistas. MTV convirtió la pasarela en videoclip y el videoclip en editorial de moda. Y en esa época de romper con todo, nacen varios estilos de moda bastante marcados. Preppy, glam, disco, punk, rock, new romantics... La MTV no solo influenció en la moda, también reprogramó el cerebro de la publicidad. Antes un anuncio duraba 1 minuto, más o menos, y contaba una historia entera. Después de MTV bastaba con un impacto visual de 3 segundos. El montaje rápido, la tipografía en movimiento y el uso de la música como mensaje emocional. Algunos ejemplos de ello sería, por ejemplo, Laundrette, de Levi's, dirigido con una estética videoclipera, pero sin diálogo. Pepsi con Michael Jackson, donde el producto era una excusa y la actitud era el centro. O con el anuncio Revolution de Nike, que era un videoclip, pero con clave de anuncio. Los publicistas aprendieron que el estilo
era el mensaje, que ya no hacía falta explicar qué vendías, sino lo que te hacía sentir. Directores como David Fincher, Michael Gondry o Mark Romanek saltaron del videoclip a la publicidad y luego al cine, todos formados visualmente por la MTV. Así nació el lenguaje visual moderno, fragmentado, sensorial y adictivo. Si creciste en los 80 o 90, sabes que la MTV no era solo un canal, era una identidad visual colectiva. MTV fue una escuela de estética para toda una generación. Nos enseñó a asociar color con emoción, ritmo con deseo, moda con personalidad. Cada videoclip era un universo visual distinto, como por ejemplo Like a Prayer de Madonna, Religión, Provocación, Moda Negra, Freedom de George Michael, supermodelos como protagonistas, Vogue, editorial de moda en movimiento, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, la estética grunge y la democratización del descuido. Todo era performativo, narrativo, pero sobre todo visual. La gente imitaba los looks, los gestos, las coreografías. La MTV fue el primer espejo global. Y aunque el canal haya perdido relevancia, la MTV está en cada producto que consumimos. Los Reels, los TikToks, los anuncios de perfumes, los fashion films de Gucci o de Balenciaga, todo tiene ADN MTV. Esa edición rápida, los filtros que saturan el color, la mezcla entre coreografía y acting, la idea de que una emoción puede contarse con planos y ritmo. Hoy el lenguaje MTV se ha democratizado. Lo usa cualquiera con un móvil, pero la raíz estética, la fusión de música, moda y emoción, sigue igual. Incluso el estilo de vídeo vertical tiene esa misma energía. El cuerpo como centro visual, el movimiento como emoción y el color como lenguaje. Y sí, la MTV se apaga. La cadena ha confirmado el cierre de muchas de sus plataformas. Intentó reinventarse con realities como Jersey Shore, Teen Mom, Sweet 16, pero perdió su identidad original, la experimentación visual. Sin embargo, su desaparición no significa su muerte. MTV fue un lenguaje antes que un canal. Y los lenguajes no mueren, sino que mutan. Está en YouTube, en TikTok, en Instagram. Está en las fashion films de campañas como Prada Paradox, Yves Saint Laurent Black Opium o Gucci Bloom. Está en la forma en que los creadores pensamos visualmente hoy. MTV nos enseñó a ver la música, a sentir la moda y a traducir las emociones en color y ritmo. Nos enseñó que una imagen no tenía por qué ser perfecta, simplemente tenía que ser viva. Y aunque muchos de sus canales desaparezcan, su espíritu sigue ahí, en cada frame, en cada persona que alguna vez quiso hacer algo solo porque se veía bien. MTV no fue un canal. MTV fue un espejo que nos enseñó quiénes éramos cuando escuchábamos nuestra canción favorita. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Y nada, dadle like si os ha gustado, comentad si os ha reportado alguna cosa, si os ha dado alguna otra idea, si queréis finalmente saber más sobre la historia del videoclip y nos vemos en el próximo capítulo.